El Corán. Traducción del Sagrado Corán al idioma español latinoamericano, por el profesor Sheikh Isa García. Capítulo 1. El inicio. En el nombre de Dios, el compasivo con toda la creación, el misericordioso con los creyentes. Todas las alabanzas son para Dios, Señor de todo cuanto existe, el compasivo, el misericordioso. Soberano absoluto del día del juicio final. Solo a ti te adoramos y solo de ti imploramos ayuda. Guíanos por el camino recto, el camino de los que has colmado con tus favores, no el de los que cayeron en tu ira, ni el de los que se extraviaron. Capítulo 2. La vaca. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Alif, Lam, Mim. Este es un libro del cual no hay duda. Es guía para los que son conscientes de Dios y le temen devocionalmente. Los que creen en lo oculto, practican la oración, dan caridad de lo que les he proveído, y creen en lo que te ha sido revelado, oh Muhammad, y en lo que fue revelado originalmente a los profetas anteriores, y tienen certeza de la existencia de la otra vida. Esos son los que están en la guía de su Señor y serán los bienaventurados. A los que niegan la verdad les da lo mismo que les adviertas o no, no creerán. Dios ha sellado sus corazones y sus oídos. Sobre sus ojos hay un velo y recibirán un castigo terrible en el infierno. Entre las personas hay hipócritas que dicen, creemos en Dios y en el día de la resurrección, pero no son creyentes. Pretenden engañar a Dios y también a los creyentes, pero, sin advertirlo, solo se engañan a sí mismos. Sus corazones tienen una enfermedad y por su actitud Dios agrava aún más su enfermedad. Sufrirán un castigo doloroso por haber mentido. Cuando se les dice, no siembren la corrupción en la tierra, responden, pero si nosotros somos los que hacemos el bien, ¿acaso no son ellos los corruptores? Sí, pero no se dan cuenta. Cuando se les dice, crean como ha creído la gente, responden, ¿es que vamos a creer como lo hacen los tontos? ¿Acaso no son ellos los tontos? Sí, pero no lo saben. Cuando se encuentran con los creyentes les dicen, somos creyentes, pero cuando están a solas con los malvados de entre ellos les aseguran, estamos con ustedes, solo nos burlábamos de ellos. Pero Dios hará que sus burlas caigan sobre ellos mismos y dejará que permanezcan extraviados en su ceguera. Ellos vendieron la guía, cambiándola por el desvío, y tal negocio no les resultó provechoso, no siendo de los bien guiados. Su ejemplo es como el de quien enciende un fuego, y cuando éste les alumbra a su alrededor, debido a su desvío, Dios les quita la luz dejándolos en tinieblas, por lo que no pueden ver. Son sordos, mudos y ciegos, y no volverán al buen camino. O son como los que al ser azotados por una lluvia torrencial cargada de oscuridad, truenos y relámpagos, se tapan los oídos con sus dedos al caer los rayos por temor a la muerte. Dios asedia a los que niegan la verdad. Los relámpagos casi ciegan sus ojos. Cuando los iluminan caminan a su luz, pero cuando la oscuridad vuelve sobre ellos se detienen. Si Dios hubiera querido, les habría dejado sordos y ciegos. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Oh seres humanos, adoren a su Señor que los creó a ustedes y a quienes los precedieron, para que así alcancen el temor devocional de Dios. Él hizo para ustedes de la tierra un lugar habitable y del cielo un techo. E hizo descender la lluvia del cielo con la que hace brotar frutos para su sustento. En consecuencia,
no dediquen actos de adoración a otros además de Dios, ahora que saben que Él es el único Creador. Si dudan de lo que le he revelado a mi siervo, traigan un capítulo del Corán similar, y recurran para ello a quienes toman por socorredores en lugar de Dios, si es verdad lo que afirman. Si no lo hacen, y por cierto que no podrán hacerlo, teman al fuego, cuyo combustible serán seres humanos y piedras, un fuego que ha sido preparado para los que niegan la verdad. Y albricia a los creyentes que obran correctamente, que tendrán como recompensa jardines por donde corren los ríos. Cuando allí reciban frutos dirán, esto es similar a lo que recibimos anteriormente, pero solo lo será en apariencia. Allí tendrán esposas puras, donde morarán por toda la eternidad. Dios no se avergüenza de poner como ejemplo a un mosquito o algo aún más pequeño. Los creyentes saben que es la verdad proveniente de su Señor. En cambio, los que niegan la verdad dicen, ¿qué pretende Dios con este ejemplo? Así es como Él extravía a muchos y guía a muchos con este ejemplo. Pero no extravía sino a los perversos. Los que no cumplen con el pacto establecido con Dios a pesar de haberse comprometido. Rompen los lazos familiares que Dios ordenó respetar y siembran corrupción en la tierra. Esos son los perdedores. ¿Cómo osan no creer en Dios, siendo que no existían y Él les dio la vida? Luego los hará morir y finalmente los resucitará y a Él serán retornados para que los juzgue el día del juicio final. Él es quien creó para ustedes todo cuanto hay en la tierra. Luego se volvió hacia el cielo e hizo de éste 7 cielos. Él conoce todas las cosas. Y menciona, oh Muhammad, cuando tu Señor les dijo a los ángeles, he de establecer en la tierra a quien la herede. Dijeron, ¿pondrás en ella a quien la corrompa devastándola y derrame sangre, siendo que nosotros te glorificamos y santificamos? Dijo, yo sé lo que ustedes ignoran. Dios enseñó a Adán los nombres de todas las cosas. Luego se los mostró a los ángeles y dijo, díganme sus nombres si es que dicen la verdad. Dijeron, glorificado seas, no tenemos más conocimiento que el que tú nos has concedido. Tú todo lo conoces, todo lo sabes. Dijo, oh Adán, infórmales sobre sus nombres. Y cuando les hubo informado sobre sus nombres, Dios dijo, ¿acaso no les dije que conozco lo oculto de los cielos y de la tierra, y sé lo que manifiestan y lo que ocultan? Pero cuando dije a los ángeles, prostérnense ante Adán, todos se prosternaron excepto Iblis, que se negó y fue soberbio, y se convirtió en uno de los incrédulos. Dije, oh Adán, habita con tu esposa el paraíso, y coman de su abundancia cuanto deseen, pero no se acerquen a este árbol, porque si lo hacen se convertirán ambos en transgresores. Pero el demonio lo hizo caer en la desobediencia apartándolo de la situación agradable en la que se encontraban. Y les dije, desciendan, serán enemigos unos de otros, y en la tierra encontrarán una morada y deleite temporal. Pero le fueron inspiradas a Adán unas palabras de su Señor para que pudiera expresar su arrepentimiento, y Dios aceptó su arrepentimiento, porque Él es indulgente, el misericordioso. Dije, desciendan todos de Él. Cuando les llegue de mí una guía, quienes la sigan no habrán de sentir temor ni tristeza. Pero quienes no crean y desmientan mis signos, serán los habitantes del fuego, donde morarán eternamente. Oh pueblo de Israel, recuerden los beneficios con los que los agracié, y cumplan con su compromiso que yo cumpliré con el mío. Pero tengan temor devocional solo de mí. Crean en lo que he revelado en confirmación de lo que ya habían recibido, y no sean de los primeros en negarlo. No vendan mis preceptos por un precio vil, y tengan temor devocional solo de mí.
No mezclen la verdad con falsedades, ni oculten la verdad a sabiendas. Cumplan con la oración, paguen el zakat, y prostérnense con los que se prosternan adorando a Dios. ¿Acaso le ordenan a la gente que haga el bien y se olvidan de hacerlo ustedes mismos, siendo que leen el libro, la Torá? ¿Acaso no razonan bien? Busquen socorro en la paciencia y la oración. El cumplimiento de la oración es difícil, excepto para los que se someten humildemente a Dios. Tienen certeza del encuentro con su Señor y saben que retornarán a Él. Oh pueblo de Israel, recuerden los beneficios con que los agracié y cómo los distinguí sobre los demás pueblos de su época. Y teman el día en que ninguna persona pueda beneficiarse de otra ni se acepte intercesión o compensación alguna, y nadie sea auxiliado. Y recuerden cuando salvé a sus antepasados de las huestes del faraón, que los sometían a crueles castigos, degollaban a sus hijos varones recién nacidos y dejaban con vida a sus hijas mujeres para sojuzgarlas. Esto era una prueba difícil de su Señor. Y recuerden cuando dividí el mar y los salvé, ahogando a los seguidores del faraón delante de sus propios ojos. Y recuerden que cité a Moisés durante 40 noches y cuando se ausentó ustedes tomaron el becerro, obrando injustamente. Luego, a pesar de eso, los perdoné para que fueran agradecidos. Y le concedí a Moisés el libro y el criterio para que siguieran la guía. Y recuerden cuando Moisés dijo a su pueblo, «Oh pueblo mío, han sido injustos consigo mismos al adorar al becerro. Arrepiéntanse ante su Señor y dense muerte unos a otros. Eso será lo mejor ante su Creador». Luego Él aceptó su arrepentimiento, porque Él es el indulgente, el misericordioso. Y recuerden cuando dijeron, «Oh Moisés, no creeremos en ti hasta que veamos a Dios claramente». Entonces los azotó un rayo mientras miraban. Luego de la muerte los resucité para que fueran agradecidos. Y extendí nubes sobre ustedes para que les dieran sombra. Y les envié el maná y las codornices y les dije, «Coman de las cosas buenas que les he provisto». Pero no me causaron perjuicio alguno con sus transgresiones, sino que fueron injustos consigo mismos. Y recuerden cuando les dije, «Entren en esta ciudad, Jerusalén, y coman de ella cuanto deseen en abundancia, pero entren por la puerta prosternándose, suplicando, perdónanos, que perdonaré sus pecados, y les concederé aún más a los que hacen el bien». Pero los injustos cambiaron por otras las palabras que se les había ordenado decir, y por eso hice descender sobre los injustos un castigo del cielo por haber obrado con maldad. Y recuerden cuando Moisés rogó a su Señor agua para que bebiera su pueblo. Le dije, «Golpea la roca con tu bastón». Entonces brotaron de ella 12 manantiales, y supo cada tribu en cuál debía beber, y les dije, «Coman y beban del sustento de Dios, y no abusen en la tierra corrompiéndola». Y recuerden cuando dijeron, «Oh Moisés, no podremos seguir tolerando una sola clase de comida. Pide a tu Señor para que nos beneficie con la que brota de la tierra, verduras, pepinos, ajos, lentejas y cebollas». Moisés les dijo, ¿es que quieren cambiar lo superior por algo inferior? Vuelvan entonces a la esclavitud que sufrían en Egipto, que allí tendrán lo que piden. Pero los azotó la humillación y la miseria, e incurrieron en la ira de Dios por no haber creído en los preceptos de Dios, haber matado injustamente a los profetas, rebelarse y transgredir la ley. Quienes creyeron, los judíos, los cristianos y los sabeos, que hayan tenido fe en Dios en el día del juicio final y hayan obrado correctamente, obtendrán su recompensa junto a su Señor, y no habrán de sentir temor ni tristeza. Y recuerden cuando celebré un pacto con ustedes y elevé el monte por encima suyo y les dije, aférrense con fuerza a lo que les he dado, la Torá, y recuerden lo que hay en ella, que así alcanzarán el temor devocional de Dios.
pero luego volvieron sobre sus pasos. Y si no fuera por la gracia y misericordia de Dios sobre ustedes, se encontrarían entre los perdedores. Ellos saben lo que ocurrió a los que transgredieron el sábado. Les dije, sean monos despreciables. Hice de ello un escarmiento para sus contemporáneos y descendientes, y motivo de reflexión para los que temen devocionalmente de Dios. Y recuerden cuando Moisés dijo a su pueblo, Dios les ordena ofrendar una vaca. Dijeron, ¿acaso te burlas de nosotros? Dijo Moisés, que Dios me proteja de contarme entre los ignorantes. Dijeron, pide a tu Señor que nos indique cómo es. Dijo Moisés, Dios dice que la vaca no debe ser vieja ni joven, sino de edad intermedia. Cumplan con lo que se les ordena. Dijeron, pide a tu Señor que nos indique de qué color es. Dijo Moisés, Él dice que es una vaca de color amarillo, intenso, que alegre a quienes la miren. Dijeron, pide a tu Señor para que nos indique cómo es, porque todas las vacas nos parecen iguales, y si Dios quiere, seremos de los que siguen la guía. Dijo Moisés, Él dice que debe ser una vaca que no haya sido utilizada para arar la tierra ni regar los cultivos, sana y sin manchas. Dijeron, por fin has dicho la verdad, y la degollaron, aunque estuvieron a punto de no hacerlo. Y recuerden cuando mataron a un hombre y disputaron. Dios reveló lo que algunos ocultaban. Entonces dije, golpéenlo con una parte de ella. De la misma manera Dios resucita a los muertos y les muestra sus milagros para que razonen. Luego, a pesar de estos milagros, se endurecieron sus corazones como piedras, o más duros aún, porque de algunas piedras brotan ríos, otras se parten y pasa agua a través de ellas, y otras se derrumban por temor a Dios. Pero sepan que Dios no está desatento de lo que hacen. ¿Acaso pretenden, oh creyentes, que les crean, siendo que algunos de ellos oían la palabra de Dios, la Torá, y la alteraban intencionalmente después de haberla comprendido? Y cuando se encuentran con los creyentes dicen, somos creyentes, pero cuando están entre ellos se dicen unos a otros, ¿acaso vamos a contarles lo que Dios nos ha revelado para que puedan argumentar con ello contra nosotros ante nuestro Señor? ¿Es que no razonan? ¿Es que no saben que Dios conoce lo que ocultan y lo que hacen público? Entre ellos hay iletrados sin conocimiento que no conocen el libro, que siguen solo sus propios deseos y no hacen sino conjeturar. Hay de aquellos que escriben el libro con sus manos y luego dicen, esto proviene de Dios, para venderlo a vil precio. Hay de ellos por lo que han escrito sus manos, hay de ellos por lo que obtuvieron. Dicen estos hijos de Israel, el fuego no nos quemará sino días contados. Diles, ¿acaso tienen una promesa de Dios? Sepan que Dios no falta a sus promesas. ¿O acaso están diciendo de Dios algo que no saben? No cabe duda de que quienes hayan cometido faltas y estén cercados por sus pecados, serán los moradores del fuego, en el que permanecerán eternamente. Pero en cambio, quienes hayan creído y obrado rectamente serán los moradores del paraíso, donde vivirán eternamente. Y recuerden cuando celebré el pacto con el pueblo de Israel. Adoren solo a Dios. Hagan el bien a sus padres y parientes, a los huérfanos y los pobres. Hablen a la gente de buenas maneras. Cumplan la oración y paguen el zakat. Pero luego le dieron la espalda a este pacto incumpliéndolo, salvo unos pocos. Y recuerden cuando celebré un pacto con ustedes. No derramarán su sangre ni se expulsarán de sus hogares. Lo aceptaron y fueron testigos de ello. Pero fueron ustedes mismos quienes mataron y expulsaron a algunos de los suyos de sus hogares, haciendo causa común contra ellos con pecado y violación de la ley. Y si alguno de ellos caía cautivo, pagaban el rescate por él, pero el haberlos expulsado era ya ilícito.
¿Acaso creen en una parte del libro y descreen de otra? ¿Cuál es la consecuencia de quienes obran así, sino la humillación en la vida mundanal y el castigo más severo el día de la resurrección? Sepan que Dios no está desatento de cuanto hacen. Esos son quienes compraron la vida mundanal a cambio de la otra. A ellos no se les aliviará el castigo ni tendrán socorredores. Y revelé a Moisés el libro, y después de él envié mensajeros, y concedí a Jesús, el Hijo de María, milagros evidentes y lo fortalecí con el Espíritu Santo, el ángel Gabriel. ¿No es cierto acaso que cada vez que se les presentaba un mensajero que no satisfacía sus deseos, se comportaban con soberbia, desmintiendo a unos y matando a otros? Decían: nuestros corazones están cerrados porque ya saben lo necesario. Pero en realidad, Dios los maldijo por negar la verdad. Poco es lo que creen. Y cuando les llegó el libro de Dios, el Corán, que confirmaba lo que ya tenían en la Torá, a pesar de que antes oraban para que llegara el profeta que los guiase a la victoria contra los incrédulos, cuando se les presentó el mensajero lo reconocieron, pero como no era judío no creyeron en él. Que la maldición de Dios caiga sobre los que niegan la verdad. ¿Qué mal negocio han hecho al no creer en lo que Dios reveló? Por envidia de que Dios favoreciera a quien quiso de entre sus siervos y no a uno de ellos. Por ello, incurrieron una y otra vez en su ira. Los que niegan la verdad tendrán un castigo degradante. Y cuando se les dice, crean en lo que Dios ha revelado, responden, creemos en lo que Dios nos reveló a nosotros, y descreen en lo que vino después, a pesar de ser la verdad que corrobora el libro que tienen. Diles, ¿por qué entonces asesinaron a los profetas de Dios si eran creyentes? Se les presentó Moisés con milagros evidentes, pero adoraron al becerro de oro obrando injustamente. Y recuerden cuando celebré con ustedes el pacto y levanté el monte encima suyo y dije, aférrense con fuerza a lo que les he dado y obedezcan. Dijeron, oímos, pero desobedecemos. Y como castigo por haber negado la verdad, sus corazones quedaron embebidos de amor por el becerro de oro. Diles, oh Muhammad, qué pésimo es lo que su fe les ordena hacer, si en verdad fueran creyentes. Diles, oh Muhammad, si creen que la morada del más allá junto a Dios es exclusiva para ustedes, entonces deseen la muerte si son veraces. Pero jamás la desearán por lo que han cometido, y Dios bien sabe quiénes son los injustos. Encontrarás que los judíos son los más aferrados a la vida mundanal, más aún que los idólatras. Algunos de ellos quisieran vivir 1000 años, pero eso no les librará del castigo, porque Dios sabe cuánto hacen. Dile, oh Muhammad, a quien sea enemigo del ángel Gabriel, que él es quien descendió la revelación a tu corazón con la anuencia de Dios, confirmando los mensajes anteriores, como guía y buena nueva para los creyentes. Quien sea enemigo de Dios, de sus ángeles, de sus mensajeros, del ángel Gabriel y del ángel Miguel, que sepa que Dios es enemigo de los que rechazan el mensaje. Y te he revelado, oh Muhammad, signos evidentes, que solo los perversos los niegan. ¿No es cierto que cada vez que realizan un pacto, un grupo de ellos lo rompe? La mayoría de ellos no cree. Cuando se les presentó el mensajero de Dios corroborando lo que ya se les había revelado, la Torá, algunos se rebelaron contra el libro de Dios como si no supieran lo que contenía, pero sí seguían lo que recitaban los demonios durante el reinado de Salomón. Sepan que Salomón no cayó en la incredulidad, sino que fueron los demonios quienes enseñaron a la gente la hechicería y la magia que transmitieron los ángeles Harut y Marut de Babilonia. Ellos no le enseñaban a nadie sin antes advertirle, nosotros somos una tentación, no caigan en la incredulidad. A pesar de la advertencia, aprendieron de ellos cómo separar al hombre de su esposa,
aunque no podían perjudicar a nadie sin el permiso de Dios. Lo que aprendían los perjudicaba y no los beneficiaba. Pero los hijos de Israel sabían que quien practicara la hechicería no tendría éxito en la otra vida. Qué mal vendieron sus almas, si supieran. Si hubieran creído y temido devocionalmente a Dios, la recompensa de Dios hubiera sido muy superior, si supieran. Oh creyentes, no digan al mensajero de Dios, Reina, sino que digan, Undurna, y obedézcanlo. Los que rechacen el mensaje recibirán un castigo doloroso. Los incrédulos de entre la gente del libro y los idólatras no desean que su Señor los agracie con alguna bondad, pero Dios distingue con su misericordia a quien Él quiere, porque Dios es el poseedor del favor inmenso. No abrogo ninguna regla ni versículo, ni lo hago olvidar sin traer otra mejor o similar. ¿Acaso no sabes que Dios tiene poder sobre todas las cosas? ¿No sabes que a Dios pertenece el reino de los cielos y de la tierra, y que no tienes fuera de Dios protector ni socorredor? ¿Acaso van a exigirle un milagro a su mensajero como el pueblo de Israel le exigió a Moisés? Quien cambie la fe por la incredulidad se habrá desviado del camino recto. Muchos de entre la gente del libro quisieran que renegaran de su fe y volvieran a ser incrédulos, por la envidia que les tienen, incluso después de habérseles enviado a ellos la verdad. Pero perdonen y disculpen hasta que Dios decida sobre ellos. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Realicen la oración y paguen el zakat, y sepan que todo el bien que hagan será para su propio beneficio, y su recompensa la encontrarán junto a Dios. Dios sabe cuánto hacen. Y dicen, solo entrará al paraíso quien sea judío o cristiano. Esos son sus deseos infundados. Diles, traigan pruebas, si es que dicen la verdad. Pero no es así, porque quienes sometan su voluntad a Dios y hagan el bien obtendrán su recompensa junto a su Señor, y no habrán de sentir temor ni tristeza. Dicen los judíos, los cristianos no tienen bases para sus creencias, y los cristianos dicen, los judíos no tienen bases para sus creencias, siendo que ambos recitan el mismo libro. Asimismo dijeron los ignorantes idólatras. Dios juzgará entre ellos el día de la resurrección sobre lo que discrepaban. ¿Acaso existe alguien más injusto que quien prohíbe que en las casas de Dios se alabe su nombre e intentan destruirlas? Esos deberían entrar en ellas con temor, porque finalmente serán humillados en este mundo y en la otra vida recibirán un castigo terrible. A Dios pertenecen el oriente y el occidente, y a donde quiera que dirijan el rostro durante la oración, allí se encuentra el rostro de Dios. Dios es vasto, todo lo conoce. Dicen, Dios ha tenido un hijo, glorificado sea. A Él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Todo se somete a Él, originador de los cielos y la tierra. Cuando decreta un asunto, dice, sé y es. Pero dicen los que no saben, ¿por qué no nos habla Dios, o al menos nos envía una señal? Lo mismo dijeron quienes les precedieron, sus corazones se asemejan. Hice evidente los signos para quienes crean con certeza. Te he enviado, oh Muhammad, con la verdad, como albriciador y advertidor, pero no serás preguntado sobre los que se condenen al fuego infernal. Ni los judíos ni los cristianos estarán completamente satisfechos contigo hasta que sigas su religión. Di, la guía de Dios es la guía verdadera. Si siguieras sus deseos luego de haberte llegado el conocimiento sobre la verdad, no tendrías quien te protegiera ni quien te auxiliara de Dios. Aquellos a quienes he confiado el libro, si fueran consecuentes con la versión original del mismo, habrían creído en el Corán. Pero quienes lo nieguen, ellos serán los perdedores. Oh pueblo de Israel, recuerden los beneficios con que los favorecí, y que los distinguí sobre los demás pueblos de su época.
Teman el día que ningún alma pueda beneficiar a otra, no se acepte compensación ni intercesión alguna, y no sean auxiliados. Y reflexiona, oh Muhammad, sobre cuando Abraham fue puesto a prueba por su Señor con unas órdenes, y las cumplió. Dijo Dios, haré de ti una guía para la gente. Preguntó Abraham, ¿y de mis descendientes? Dijo Dios, mi pacto, la profecía, no incluye a los injustos. Y recuerden cuando hice de la casa, la Caba, un lugar de reunión y refugio para la gente. Oh creyentes, tomen el sitial de Abraham como lugar de oración. Y cuando indiqué a Abraham e Ismael, purifiquen mi casa para quienes vengan a hacer el rito de la circunvalación y retiro espiritual, y los que se inclinen y prosternen durante su oración. Y recuerden cuando Abraham dijo, Señor mío, haz de esta ciudad, la Meca, un lugar seguro, y beneficia con frutos a los pobladores que creen en Dios y en el día del juicio final. Dijo Dios, pero al que rechace la verdad lo dejaré disfrutar por un tiempo, y después lo conduciré al castigo del fuego. ¡Qué pésimo destino! Y recuerden cuando Abraham e Ismael levantaron los cimientos de la casa, dijeron, Oh Señor, acepta nuestra obra. Tú eres el que todo lo oye, todo lo sabe. Señor nuestro, haz que nosotros nos entreguemos a tu voluntad, y que nuestra descendencia también lo haga como una nación de musulmanes. Enséñanos nuestros ritos para la peregrinación y acepta nuestro arrepentimiento. Tú eres el indulgente, el misericordioso. Señor nuestro, haz surgir de entre nuestra descendencia un mensajero que les recite tus palabras y les enseñe el libro y la sabiduría, y los purifique. Tú eres el poderoso, el sabio. ¿Y quién sino el de espíritu necio puede rechazar la religión monoteísta de Abraham? Él fue un elegido en este mundo, y en el otro se contará entre los justos. Y recuerden cuando dijo su Señor, «Entrégame tu voluntad». Respondió, «Le entrego mi voluntad al Señor del universo». Y esto fue lo que Abraham y Jacob legaron a sus hijos. «Oh hijos míos, Dios les ha elegido esta religión, y no mueran sin haber entregado su voluntad a Dios». ¿Acaso saben qué le preguntó Jacob a sus hijos cuando le llegó la muerte? ¿Qué adorarán después de mi muerte? Dijeron, adoraremos lo que adoraban tú y tus ancestros, Abraham, Ismael e Isaac, la única divinidad, y a él entregamos nuestra voluntad. Aquella nación ya desapareció y recibió lo que merecía, y ustedes recibirán lo que merezcan, y no se les preguntará por lo que ellos hicieron. Dijeron la gente del libro, sean judíos o cristianos, que así estarán en la guía correcta. Diles, no seguimos la religión de Abraham, que era monoteísta puro y no era de los idólatras. Digan, creemos en Dios, en lo que nos fue revelado a nosotros, en lo que fue revelado a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y las tribus, y en lo que Dios reveló a Moisés, a Jesús y a los demás profetas. No discriminamos entre ellos, y entregamos a Dios nuestra voluntad siendo musulmanes. Si creen en lo mismo que ustedes creen, habrán seguido la guía correcta. Pero si lo rechazan, estarán en el error. Dios te protegerá de ellos. Él todo lo oye, todo lo sabe. Digan, seguimos la religión de Dios. ¿Y qué mejor religión que la de Dios? Y nosotros solo lo adoramos a Él. Di, ¿por qué discuten con nosotros acerca de Dios, siendo que Él es el Señor de ambos? Nosotros responderemos por nuestras acciones y ustedes por las suyas. Nosotros le somos sinceros adorándolo solo a Él. ¿Acaso van a decir que Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las 12 tribus eran judíos o cristianos? Di, ¿acaso ustedes saben más que Dios?
¿Existe alguien más injusto que quien oculta un testimonio que ha recibido de Dios? Dios no está desatento de lo que hacen. Aquella nación ya desapareció y recibió lo que merecía, y ustedes recibirán lo que merezcan, y no se les preguntará por lo que ellos hicieron.